Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este hermoso bolso. Miren que es un bolso que está en tendencia. Aquí les voy a enseñar detalladamente la elaboración de cada pieza y cómo hacer que nuestro bolso nos quede bien estructurado. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Cada semana estamos subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia y recuerda que todas las clases en este canal son gratuitas. Hemos colocado estos herrajes, miren qué hermosos. Los puedes conseguir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace a su página de Instagram. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber y yo con mucho gusto te estaré dando respuesta. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Voy a trabajar con trapillo texturizado ultra liviano de trapillo puntitos. Este es un ovillo que viene por 950 a 1050 gramos aproximadamente, y aquí también te indica qué aguja puedes usar, de 6 a 9 milímetros. Esto depende del proyecto que tú vayas a realizar. Este trapillo es súper delgadito, es ideal para el proyecto que vamos a realizar hoy. Tiene unas medidas que está a 2 centímetros de ancho y lo voy a estar trabajando con una aguja de 7 milímetros. Miren que al realizar la prueba de la aguja, el trapillo no sobrepasa de la puntica. Quiere decir que me va a dejar una puntada no muy suelta, pero tampoco muy ajustada. La mayoría de los proyectos se inicia con un nudo deslizado, así que en este caso vamos a comenzar con un nudito deslizado. Miren que este trapillo está abierto. Me encanta porque lo podemos estirar y él recoge. Siempre que estén trabajando con trapillo, traten de estirarlo de esta forma y de acomodarlo. Nunca trabajen con un trapillo enrollado, porque eso no le da un buen acabado al proyecto. Entonces vamos a comenzar con la aguja, la puntica hacia abajo. Estas son para las nuevas. Dan vueltas sobre el trapillo sujetándolo de esta forma. Aquí ajustan, toman hebra nueva y pasan por esa orejita. Aquí cierran y miren que quedó el nudito ya formado. Este nudito no lo vamos a contar, vamos a realizar ahora 33 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 31, 32, 33. Hemos finalizado las 33 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos ahora a realizar la primera vuelta y aquí vamos a comenzar el patrón de puntos con el que vamos a trabajar este proyecto. Vamos a tomar la cadena al derecho y vamos a saltarnos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Vamos a pasar la aguja en la cuarta cadeneta tomando la hebra que está en la parte de arriba, esta hebra. Vamos a trabajar tomando esta parte de la cadeneta, tomamos lazada, tomamos hebra y contamos las 3, 1, 2 y 3 en la cuarta cadeneta. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura hasta la mitad, nos quedan 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras. Damos altura a esta orejita, nos quedan 2, tomamos hebra y vamos a cerrar el punto pasándola por esas 2. Así hemos realizado nuestro primer punto alto completo y estas 3 cadenetas del inicio nos han servido como punto de altura. Vamos a realizar el siguiente punto, tomamos hebra, pasamos debajo de la siguiente cadeneta,
tomamos nuevamente hebra y damos altura hasta la mitad. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras, damos altura a esta orejita, miren que es a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos por 2. Antes de continuar con el tejido, vamos a colocar un marcador de puntos en el primer punto alto que hemos realizado. Miren que esta es la cadeneta de altura. Debajo de ese primer punto alto vamos a colocar el marcador y más adelante les muestro por qué. Miren que a esta orejita yo no le doy altura, ella queda del mismo tamaño de la aguja. Eso nos va a ayudar a tener unos puntos más firmes, no tan anchos, o sea, no tan espaciosos, pero tampoco tan ajustados. Estos puntos van a ir del calibre de la aguja. Miren cómo van quedando. Vamos a seguir trabajando hasta llegar a la última cadeneta. Hemos realizado los puntos de este lado. Aquí tengo 29 puntos altos sin contar las 3 cadenetas que usamos como punto de altura. Aquí podemos ver el último punto, miren donde se ve la última cadeneta. En esta cadeneta vamos a hacer un aumento quíntuple, 5 puntos dentro de ese mismo punto. Esto va a ser para darle la forma ovalada a esta base. Esta va a ser una base sencilla, solamente va a llevar una vuelta. Entonces vamos a pasar la aguja, tomamos hebra y pasamos la aguja en el centro de esa cadeneta tomando solamente la hebra de arriba. Realizamos el primer punto. Segundo punto. Tercer punto. Miren que ahí vamos girando. Cuarto punto. Quinto y último punto. Miren que aquí en el centro nos ha quedado un espacio. Ese no va a quedar así. Vamos a darle vuelta al tejido y vamos a ubicarnos aquí donde tenemos esta hebra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar el punto deslizado del inicio. Miren, soltamos el nudito. Miren cómo ese espacio va a desaparecer. Entonces aquí jalamos la hebra. Miren, ya hemos cerrado ese espacio. En caso de que a ustedes les pase lo mismo, ya saben que jalando la hebra, después que hayan soltado el nudo deslizado, ese espacio desaparece. Y aquí tenemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren cómo ha quedado esta esquina perfecta. Miren. Vamos a seguir tejiendo de este lado los puntos altos. Ya les voy a mostrar dónde lo vamos a hacer. Miren que la cadeneta ya me quedan 2 hebras. Esta y esta que está aquí abajo. Vamos a realizar los puntos tomando esas 2 hebras. Miren. Entonces vamos a poner un punto frente al otro. Tomamos hebra, pasamos debajo de las 2 hebras y enseguida vamos a ir escondiendo la hebra corta. Damos altura, realizamos el primer punto alto. Vamos al siguiente punto tomando todas las hebras. Miren que los puntos nos van quedando frente con frente.
Estamos aquí en el punto donde está el marcador. Miren, en este punto vamos a hacer el aumento como lo hemos hecho de este lado, con la diferencia de que aquí ya tenemos dos puntos. Miren, está el primer punto alto que realizamos y tenemos también el punto de altura. Este nos va a contar como un punto. Entonces aquí tenemos dos puntos. Ahora aquí donde está el marcador vamos a realizar 3 puntos, un aumento triple para completar los 5 puntos. Quitamos el marcador, tomamos hebra, pasamos dentro de ese punto y realizamos el primer punto alto, segundo punto alto y el tercer punto alto, para un total de 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer ahora el cierre de esta vuelta. Aquí están las 3 cadenetas que simulan nuestro primer punto alto. Vamos a ubicarnos en la cuarta cadeneta. Miren que es la primera cadeneta completa de la fila. Esta que está aquí, que es el sombrerito de nuestro primer punto alto completo. Por ahí vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y la vamos a deslizar o a pasar dentro de la orejita que está en el ganchillo. Así hemos cerrado nuestra primera vuelta y miren cómo ha quedado esta hermosa base. Esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. Miren que los puntos quedaron uno frente del otro. Miren qué hermoso. Ahora les voy a dar las medidas. Tenemos 31 centímetros de largo y 4 centímetros y medio de ancho. Esta vuelta la hemos finalizado con un total de 66 puntos. Vamos ahora a realizar la segunda vuelta y para esto vamos a iniciar realizando no las 3 cadenetas de altura, sino que vamos a hacer un punto alto falso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren que aquí hemos cerrado el punto alto, ya le hemos colocado un sombrerito, recuerden que él no lo tenía, entonces le hemos dado un poquito de altura a esta orejita, la que tenemos en el ganchillo, y miren que aquí tenemos una cadeneta completa. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta donde hemos hecho el cierre con punto deslizado. Pasamos la aguja como si nos estuviéramos devolviendo por la misma. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura. Aquí nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, uno frente al otro. Giramos de esta forma, tomamos hebra y pasamos por las 2. Aquí hemos realizado la primera parte del punto alto, el cuerpo. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Este va a ser el primer punto de la segunda vuelta. En esta no vamos a realizar aumentos, vamos a trabajar puntos sobre puntos y lo vamos a hacer debajo de cada cadeneta en los espacios que están aquí. Vamos a realizar el segundo punto. Y en esta cadeneta, miren que es la primera cadeneta completa, vamos a colocar un marcador. Realizamos los siguientes puntos. Ya hemos llegado acá a la esquina donde hemos realizado los aumentos. Aquí vamos a trabajar puntos sobre puntos, no aumentos.
ahí van a notar que se está encocando un poquito el tejido, es normal. Recuerden que no estamos haciendo aumentos, ya vamos a hacer el cuerpo del bolso y va tomando forma. Miren cómo va quedando. Vamos a realizar los puntos altos de este lado hasta llegar al marcador. Ya he realizado el último punto. Vamos a hacer el cierre. Les voy a explicar nuevamente cómo lo van a hacer. Y este cierre lo van a aplicar a todas las vueltas. Lo mismo que la forma de abrir y realizar el punto alto falso. Entonces aquí ya estamos en el marcador. Vamos a hacer el cierre de este lado. Miren que aquí está el punto alto falso. Miren que es a simple vista. Aquí se ve. Es parecido a los demás puntos. Tiene cuerpo igual que el punto. Tiene medio. Y de este lado también tenemos la mitad del cuerpo, o sea, el centro del cuerpo, igual que los demás puntos. ¿Qué no tiene este punto alto falso? No tiene sombrerito, que es la cadeneta completa. Entonces, por eso hemos usado el sombrerito de el segundo punto alto, que este sí está completo. Aquí lo que no queríamos que se nos notara eran las 3 cadenetas, que la verdad se ve un poquito mal. Aquí vamos a disimular esas cadenetas con este punto. Entonces aquí donde está el marcador, que es la cadeneta completa, lo vamos a quitar. Vamos a pasar la aguja de adelante hacia atrás. Vamos a tomar hebra, vamos a llevar hacia adelante y vamos a cerrar en la orejita que tenemos en el ganchillo. Ahí ya le hemos hecho sombrerito, mírenlo aquí, sombrerito a ese punto alto falso. Debajo de ese punto, que viene siendo un punto deslizado, vamos a realizar el punto alto. Vamos a pasar la aguja debajo de ese espacio. Mírenlo aquí donde se ve. De adelante hacia atrás, tomamos hebra y llevamos hacia adelante nuevamente. Aquí nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, una delante de la otra, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Ya tenemos la primera parte del punto. Vamos a hacer ahora la parte del centro. Aquí está. Así hemos cerrado y hemos abierto la tercera vuelta. Realizamos el siguiente punto, miren, en la cadeneta de al lado. Y en este punto, en la cadeneta completa, vamos a colocar nuevamente el marcador. Ya sabemos que ahí vamos a hacer el cierre de la tercera vuelta. Vamos a trabajar punto sobre punto. Ya aquí no tenemos que hacer aumento porque estamos trabajando el cuerpo del bolso. Y ya sabemos que aquí tenemos un total de 66 puntos altos. Vamos a seguir subiendo y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya le he dado la altura a la pieza. Les voy a dar las medidas: 32 centímetros de largo, 20 centímetros de alto. Miren qué hermoso han quedado los puntos. Cómo van a identificar cada vuelta. Miren, aquí tenemos la primera vuelta, que fue la que realizamos para la base. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren qué bonito han quedado. Les voy a mostrar las subidas que realizamos con punto alto falso. Mírenla aquí donde están. Si ven que no se nota,
Se disimula muy bien. Miren qué bonito. Y es bastante espacioso. Vamos a realizar el cierre de la vuelta número 12. Pero primero vamos a cortar la hebra. Miren que aquí tenemos el marcador que nos indica dónde lo vamos a realizar. Aquí está la primera cadeneta de este lado. Quitamos el marcador. Aquí vamos a sacar la hebra. Miren que esta es la última hebra del punto. La sacamos. Vamos a pasar la aguja en la cadeneta donde teníamos el marcador. De atrás hacia adelante. Tomamos la hebra. Llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos un poco. Damos la vuelta. Y con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar debajo. Miren que aquí está la cadeneta. Y debajo de la cadeneta hay una lomita. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Y debajo de la cadeneta. Tiene que salir en el centro. Colocamos la hebra en la aguja y la llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos. Y miren cómo nos ha quedado la otra cadeneta. Entonces aquí está el punto alto falso. Miren que ahora sí se nota completico y no se ve la diferencia. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos de esta forma. Aquí cortamos. Y esta puntica la podemos pegar con un puntico de silicona. Ya en esta parte vamos a darle forma a lo que va a ser el modelo del bolso. Tomamos la pieza y la doblamos en dos. Que nos quede un punto frente al otro. Aquí en el centro vamos a marcar y vamos a tratar que nos queden 16 puntos de este lado antes de la esquina y 16 puntos de este otro lado. Ya tenemos marcado el centro del bolso. Miren que de la parte de atrás también coloqué un marcador. Ahora vamos a dividir el bolso por secciones o por partes, tomando cada 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer una lomita. Miren que lo tenemos que hacer en el punto que hemos marcado, en la línea del punto. Miren que lo tenemos que hacer en la línea del punto que hemos marcado. Ya tenemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Realizamos otra montañita. 1, 2, 3 y 4. Aquí realizamos otra montañita. Vamos a tomar una hebra y con la ayuda de la aguja lanera vamos a pasar por cada espacio. Ahí. Miren que salió en el punto que hemos marcado y de este lado en línea recta. Vamos a cortar hebra y aquí vamos a hacer un nudo. Ya tenemos la primera parte. Ahora de la misma forma vamos a hacer este lado. Vamos contando. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Pasamos la aguja de este lado y realizamos el nudito.
Para el centro del lazo vamos a realizar 26 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26. Verifiquen que tengan esa cantidad y vamos a trabajar de la parte de arriba de la cadeneta. Tomamos hebra, contamos 1, 2, 3 y 4. Miren que estamos trabajando con la cadeneta al derecho. Realizamos punto alto. Cuando hayan realizado esta primera vuelta pueden medir para ver si les va a quedar bien. Si ven que les queda muy ajustado, pueden realizar más vueltas al inicio de la cadeneta, o si ven que le queda muy grande pueden reducir. El tamaño va a variar dependiendo del material con el que estés trabajando. Cuando llegues a este punto tú mires, aquí queda bien, porque ahora que le dé la otra vuelta va a crecer un poquito más. Para la segunda vuelta vamos a tomar cadeneta al aire, vamos a dar vuelta al tejido y vamos a trabajar puntos deslizados. Esto los vamos a hacer en la segunda cadeneta, en el segundo punto. Miren, viene siendo esta es la base del punto de altura. En el segundo punto vamos a tomar la primera hebra de la cadeneta, pasamos la aguja por la primera hebra, tomamos, llevamos hacia adelante, tenemos dos, pasamos el primero dentro del segundo. Estamos aquí en la última cadeneta. Vamos a hacer 3 puntos de altura, 1, 2 y 3. Vamos a dar vuelta al tejido y aquí vamos a trabajar pasando la aguja por toda esta parte. Tomamos hebra, hacemos el primer punto. Hemos finalizado la tercera vuelta de punto alto. Miren qué bonita ha quedado la pieza. Con el punto deslizado que hemos realizado en el centro, hemos logrado que los puntos altos nos queden al derecho. Miren qué bonito. Esta pieza tiene unas medidas de 20 centímetros y medio de largo, 4 centímetros y medio de ancho. Vamos a cortar la hebra dejando suficiente para realizar la costura. Sacamos la hebra, la colocamos sobre el lazo con la parte derecha hacia arriba. Del lazo puedes usar cualquiera de las dos caras como la parte de enfrente. Todas dos quedaron iguales. Pasamos la aguja en el frente. Aquí está la primera cadeneta. Miren aquí donde se ve la primera cadeneta. Cortamos ya la hebra sobrante y aquí realizamos 2 o 3 nuditos. Listo, aquí podemos cortar. Ahora tejeremos la asa del bolso y realizamos un nudo deslizado y 40 cadenitas. Ya tenemos las 40 cadenetas. Vamos a trabajar en la cuarta. 1, 2, 3, 4. Tomamos hebra y realizamos el primer punto alto.
Ya finalicé el último punto y aquí tejí 38 puntos altos contando el punto de altura. Vamos a tejer 3 cadenetas y le vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar en el segundo punto y aquí realizaremos punto sobre punto hasta llegar al último. El último punto, que es el punto 38, lo vamos a realizar aquí en la cadeneta de altura. Miren que aquí se ve la primera cadeneta, pasamos debajo y así hemos realizado el punto 38. Miren cómo ha quedado. Vamos ahora a doblar la pieza hacia adentro de esta forma y vamos a tejer puntos deslizados. Vamos a pasar esta hebra, vamos a darle un poquito de altura y la vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta. Aquí realizaremos un punto y vamos a dar vuelta, pasar la aguja por esta hebra y la hebra que está enfrente, por esta hebra y la hebra que está enfrente. Así vamos a hacer punto por punto. Tenemos ya el primero. Antes de finalizar la costura de la asa, te quiero mostrar, si tú no quieres realizar una asa corta, sino que la quieres larga, vas a dejar 10 cadenetas, 10 puntos antes de finalizar la costura y este lo vas a tejer en la parte interior del bolso, realizando una costura simple con aguja e hilo. Igual forma de este lado, antes de iniciar la costura de puntos deslizados vas a dejar 10 cadenetas para que realices la costura de este lado. Yo aquí realicé 40, tú puedes realizar 80 y tendrás el doble de medidas. De ahí más o menos vas calculando qué largo quieres la asa y vas viendo cuántos puntos más puedes agregar. Si la quieres el doble de esta, tienes que realizar el doble de puntos. Ya he realizado el último punto. Vamos a cortar la hebra, sacamos, con la ayuda de una aguja más delgada vamos a pasar la hebra por la parte interna de la asa. La asa tiene unas medidas de 38 centímetros de largo y de ancho tiene 4 centímetros. Estos son los herrajes que voy a estar usando en este proyecto. Aquí tengo 1 metro de cadena, tengo 2 argollas mosquetones de 3 centímetros de diámetro y tengo estas punteras o campanitas. Estas vienen con tornillito. Puedes usar cualquiera de las dos opciones o la tercera opción que te di, que es fijar la asa directamente al bolso. Las campanitas o las punteras las colocas de esta forma. Tienes que tratar que ingrese toda la puntica dentro y colocas el tornillo con la ayuda de un destornillador pequeño. En caso de que no tengas esta opción, puedes usar argolla mosquetón y esta la vas a colocar en la primera, en la segunda cadeneta o en el segundo punto. Miren cómo va quedando esta belleza. Miren qué hermoso. Vamos ahora a realizar la última pieza y es la parte de abajo del lazo. Para esta pieza vamos a realizar 46 cadenetas. Ya tenemos las 46 cadenetas. Vamos a trabajar punto sobre punto en la cuarta cadeneta.
Hemos finalizado la segunda vuelta con un total de 44 puntos altos, contando los puntos de altura. Vamos a realizar ahora 4 vueltas igual a estas para un total de 6 vueltas. Ya he realizado las 4 vueltas, quedó de 44 centímetros y medio de largo, 10 centímetros y medio de ancho. Nos ubicamos en el último punto. Aquí ya he cortado la hebra. Vamos a sacar. Ya hemos escondido las puntas. Vamos ahora a doblar la pieza de esta forma. Tengan en cuenta que la parte izquierda quede hacia afuera. Nos ubicamos aquí en el centro y vamos a doblar la pieza. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a pasarla en el centro. Vamos a dar 3 nuditos aquí. Y vamos a dar vuelta. De este lado vamos a realizar 2 nuditos. Y listo, ya hemos finalizado. Esta hebra no la vamos a cortar. Miren que quedó 2 punticas largas. Vamos a colocar ya la pieza. Vamos a darle vuelta al lazo. Y esta parte va a quedar hacia arriba. Miren que esta es la parte al revés. La vamos a meter con mucho cuidado debajo de esta pieza. Así. La vamos a bajar porque ya queda aquí abajito. Esta pieza no la vamos a pegar, la vamos a colocar aquí y con la ayuda de estas hebras que hemos dejado vamos a ajustarla. Si ustedes quieren la pueden disimular un poco. La idea es que tengan la opción de poder quitar esa parte del bolso. La quitan y la colocan cuando quieran. Aquí es para que no se vaya a salir. Y ahí le hacen un nudito que puedan soltar. Ya estamos casi finalizando. Y para la parte interna del bolso, como no vamos a usar corredera y el broche de imán me parece que es muy grande, aquí les tengo esta idea. Pueden usar este tipo de brochecitos que son los que se usan para la ropita de los bebés. Es un broche bastante seguro y muy pequeño. Aquí podemos colocar uno en cada esquina y podemos ajustar muy bien nuestro bolso. Les voy a dar las medidas ya con el bolso armado. De largo quedó de 33 centímetros y medio. De alto, en la parte más larga tiene 21 centímetros y en la parte más corta, que viene siendo el lazo, pero sería de este lado, tiene 12 centímetros. Hemos llegado al final. Espero que te haya gustado todo el proceso, que lo pongas en práctica, que guardes este video y que también lo compartas con tus amigos. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios te bendiga. Chao.